Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Dafren, predicador católico. Les doy la bienvenida a este compartir de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos, nos dice en Hebreos 4:12. En el día de hoy vamos a leer y reflexionar juntos. Recuerdan lo que dice en Josué 1:8. Lee, relee este libro, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. Vamos a hacer exactamente eso, a leer y meditar el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nos guíe, que podamos entender la palabra del Señor, que podamos comprenderla y podamos obedecerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo, yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un saludo muy especial. Hoy el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, en San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22, nos trae un hermoso mensaje. Nos dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén y ahí se encuentra con una sorpresota. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Jesús sube a Jerusalén, al templo, a la casa de Dios. Recuerdan 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Efesios capítulo 3, versículos del 22 al 23, nos dice que Dios tiene mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Muy bien, con esto dicho,
Jesús llega a la casa de Dios, que es la iglesia, a Jerusalén, y encuentra en el templo a gente dentro de la iglesia haciendo negocios, vendiendo ovejas, vendiendo bueyes, vendiendo palomas. Encuentra a los cambistas sentados detrás de las mesas, los que hacían las apuestas. Entonces Jesús, ¿qué hace? Hace un látigo y les saca a todos de allí y les dice: ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. ¿A nosotros qué nos enseña esto? Que en la iglesia no se puede estar haciendo negocio. La iglesia es la casa de Dios. Hay que tener un gran respeto cuando vamos a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios vivo, porque ahí es donde se le da la gloria a Dios. Hay que tener un gran respeto desde el momento que se entra, con mucho respeto, con mucha humildad. Y peor estar haciendo negocio dentro de la iglesia. De hoy en día, a veces la gente hace lo que dice en 1 Timoteo 6:3. Que algunos desviados de esta línea de conducta llegan a pensar que la fe, y hacen de la fe, de la religión, un negocio. Y eso no es correcto. 1 Timoteo 6:10 dice que el afán, el amor al dinero es el inicio de todos los males. Y a veces eso sucede. Hay coros que si no hay dinero no van a cantar. No confían en Dios. No saben que Jesucristo nos dice que al que deja todo por seguir a Él nos va a dar el 100 por 1. ¿Y dónde está la confianza? ¿Y dónde está la confianza? Hay incluso algunos predicadores que ponen precio. Yo voy a predicar en tal lado si me pagan tanto. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Ahora, que la gente a uno le dé por cariño, por voluntad, es otra cosa muy diferente. De hecho, todos tenemos que dar, especialmente a la iglesia. En la iglesia hay necesidades. El sacerdote necesita vestirse, necesita comer, hay secretaria que pagar, hay lo que se llama las utilidades de pagar, la luz, el agua, todo hay que pagar. Y por eso ustedes y yo debemos de siempre contribuir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante, nos dice que debemos de dar. El que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Nosotros estamos invitados a siempre dar. De hecho, debemos de dar. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento el diezmo en Deuteronomio 26:12? El diezmo era para el levita, la viuda, el huérfano y el forastero. La tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes, los que se dedicaban al servicio en el templo. Entonces nosotros debemos de ayudar a la iglesia siempre. En el Nuevo Testamento el diezmo ya no es obligatorio. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante, nos dice que debemos de dar según el dictamen de nuestro corazón, sin sentirnos forzados y sin darlo de mala gana, porque a Dios le agrada a los que dan alegres de buen corazón. Y Dios es todopoderoso para multiplicarnos y darnos el 100 por 1. Con esto dicho, también hay algunos sacerdotes que de los sacramentos hacen un negocio. Eso se llama pecado de simonía. Ustedes recuerdan allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18 en adelante, cuando Simón el mago le dice a los apóstoles que le vendan, que le imponga las manos a él también, para a quien él imponga las manos que reciba el Espíritu Santo. Él quiere comprar el don de Dios, piensa que los dones de Dios se compran con dinero, y Pedro le dice: vete tú y tu dinero al infierno. Así le dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18 en adelante. Entonces, no es correcto que un sacerdote del Dios Altísimo, manera de Melquisedec, el que es el distribuidor, el administrador de la misericordia del Señor, como nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, no es correcto que él esté poniendo precio a las misas, porque la misa no tiene precio. Nadie puede pagar una misa. Nadie puede pagar el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si debemos de dar, siempre apoyar a la iglesia, no de mala gana, recordando lo que decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante. El que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra tacañamente, cosecha tacañamente. El que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Debemos de dar. Pero el padre jamás debe de negarse, el sacerdote jamás debe de negarse a celebrar una misa solo porque no hay dinero. Incluso he escuchado por ahí que hay sacerdotes
que para ir a dar unción a los enfermos o la comunión a un enfermo que queda muy lejos, cobran dinero. No le da vergüenza. ¿Ustedes creen que Jesucristo va a estar orgulloso de esa clase de actitud? No. También les invitamos a los sacerdotes con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha humildad. También les mostramos con la Biblia que eso no es correcto, eso no es lo que a Dios le agrada y le tendrán que dar cuentas a Dios por eso. No es correcto cobrar por celebrar una misa para un difunto, para celebrar un bautismo, un matrimonio. Eso no es correcto. Eso no dice la Biblia. Es más, en Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, gratis lo recibieron, denlo gratis. Así lo dice. En la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 16, San Pablo nos viene a decir que él predica la palabra de Dios gratuitamente. Por eso nosotros, los evangelizadores, también nunca debemos de ponerle precio a si me dan esto, me voy a predicar. No. Ahora otra cosa es que la gente a uno le invite a un lugar y que a uno le den una ofrenda, una donación para seguir con el ministerio de la predicación. Esa es otra cosa, pero uno nunca pone precio a eso. Eso no es correcto. Y Jesús a los que ponen precio, a los que hacen un negocio dentro de su casa, les da con el látigo, les va a dar con el látigo como le dio a ellos. Mucho cuidado con eso. Y esto no es un juego. Esto no es un juego. Y también nos dice, sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura. Me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Versículo 21. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Cuando Jesús muere, Él resucita a los 3 días. Jesús se refería a ese, el templo que es su cuerpo. Muy bien. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Los discípulos comprobaron con las Escrituras que lo que Jesús dijo también estaba escrito. Muy bien. Me llama la atención aquí cuando Jesucristo dice que se refiere al templo que es su cuerpo. De hecho, ustedes y yo, sus cuerpos y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a encontrar algo muy interesante. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mire, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben? ¿Qué se nos olvidó? ¿Que no saben? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros decimos, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. No es tu cuerpo, no es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso ustedes y yo no debemos hacer con nuestro cuerpo lo que me viene en gana. No, eso no es
correcto. No es correcto cambiarse de género tanto, y si es hombre no es correcto hacerse mujer, si es mujer no es correcto hacerse hombre. Porque al principio, Génesis 1:27, Dios los creó macho y hembra y punto. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice que los afeminados, los homosexuales, vamos a leerlo. Vamos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que obran la injusticia no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Relaciones sexuales prohibidas son los que son solamente casados por civil, los que son arrejuntados, los que viven en concubinato, los que no son casados por la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Alguien me podrá decir, yo me casé con mi pastor. Los pastores no tienen sucesión apostólica. Jesucristo solamente tiene una iglesia, no tiene varias. Y en esa iglesia hay ministros. Solamente los que somos casados dentro de la iglesia católica, ese es el matrimonio válido ante los ojos del Señor. Los otros es una obra de teatro. Yo te declaro marido y mujer, no tienen sucesión apostólica. Esos son las relaciones sexuales prohibidas. Muy bien, seguimos. Ni los adúlteros, a ver, ¿dónde me quedé? Los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los que creen que hay otros dioses fuera del uno y único Dios creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Ni los adúlteros, los que son casados, se han separado de su pareja y viven con otra pareja. Se llama adulterio. Dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. Ni los homosexuales, ahí está, ni los homosexuales. Claramente dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y no es que Dios los hizo así, el mundo los hizo así. Dios los hizo macho y hembra, Génesis 1:27. Ahora en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice el Señor que Él no quiere que nadie se muera, que nadie se pierda, sea quien fuese, así sea un homosexual o una lesbiana. Lo que Dios quiere es que se convierta y que viva. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es conversión. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Apartarse de ese pecado. Muy bien, continuamos. Y los comedores, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Aquí nos da una lista de quienes no heredarán el reino de los cielos. Por eso, ustedes y yo, que ya sabemos que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay a veces gente que van al templo y no tienen respeto por la casa de Dios. A veces los hombres van vestidos con una pantaloneta, con una pijama, con unos tenis, como si fueras a jugar fútbol. En la iglesia hay que tener máximo respeto. Cuando vamos a la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, lo maximito que le puede suceder al cristiano, ir al banquete del Señor. Y hay que vestirse adecuadamente. Las mujeres, ¿cuántas mujeres se van a la iglesia con una minifalda, con un escote, como si estuvieran buscando macho? Como si dijera, lo que no se expone, no se vende. ¡Qué vergüenza! Y muchas de ellas son mujeres casadas que andan mostrando afuera todo. Puesto una ligra pegada, puesto una minifalda, pues mostrando los chichis. ¿Qué buscan? ¿Por qué andan buscando lo que no se les ha perdido? ¿Que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No les da vergüenza andar así? Hay que tener prudencia, ¿no? Para uno saberse vestir, especialmente cuando uno va a la casa de Dios. Una vez yo vi por ahí una madrina que iba a ser madrina de un bautizado, que estaba la falda muy, muy arriba. Muy, 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 muy corta la falda. Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2 dice: ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños. Es mejor que le amarren una piedra de molino en el cuello, luna en el mar, antes que hagan pecar a uno de estos pequeños. El sacerdote también es un ser humano.
Y a veces tienen la culpa muchas mujeres que se van mal vestidas, vestidas deshonestamente, vestidas como si tuvieran un letrero en la frente que dice busco macho, así se van a la iglesia y hacen caer tanto a los hombres, sirve de distracción para los hombres que van con fe, con devoción a la misa, y también para el sacerdote. Eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Les digo con amor, con cariño, por si acaso no sabían, para que nunca digan, yo no sabía, yo no pensaba. Y también para las personas que se hacen los tatuajes. Los tatuajes vienen de la cultura de la muerte, de la satánica muerte, y no es santa muerte como alguna gente dice mal, es satánica muerte. 1 Corintios 15:26 dice que el último enemigo en ser puestos a los pies de Jesús será la muerte. La muerte no es santa, es enemiga de Jesús, que Jesús la venció muriendo en la cruz. Es satánica muerte. En el libro de Levítico nos va a decir algo acerca de los tatuajes. Alguien me puede decir, pero es que yo tengo un tatuaje del San Miguel Arcángel, de la Virgen María, de mi hijo, de mi hija. No, eso no es correcto, hacerse esas cosas en el cuerpo de uno. Según la palabra de Dios, y si somos creyentes y creemos en la palabra de Dios, eso no dice la palabra de Dios. Y le voy a mostrar con capítulo, con versículo, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. San Lucas capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 28. Vamos a ver qué nos dice aquí. Muy bien. Levítico capítulo 19, versículo 28. A ver. Muy bien. Levítico capítulo 19, versículo 28. Dice así. Levítico 19, 28. No se hagan cortes en su cuerpo por los muertos. No lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Yo soy Yahvé. No se hagan cortes, no se escriban nada, no se hagan tatuajes. Dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 19, versículo 28. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia cada día de alimentarnos de su palabra. San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Que la palabra del Señor que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones llega a nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibirla la obedezca, la ponga por obra y con perseverancia demos mucho fruto. Que el Señor les bendiga a ustedes, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos de Fren, predicador católico, su hermano en Jesucristo.